Tenemos, bueno, entonces con tu Biblia en mano, ¿sí? Vamos a empezar en el libro de Salmos, Salmos 138, vamos a comenzar. Hoy nos vamos a quedar mucho tiempo en el libro de Salmos, así que tenete preparado un papelito, un señalador, porque vamos a ir y volver enseguida a Salmos mucho tiempo. Hoy te quiero compartir acerca del deleite por la palabra de Dios, el sentir deleite por esta palabra maravillosa. Entonces vamos a comenzar en Salmo 138:2 para ver cuál es la perspectiva de Dios acerca de Él mismo y de su palabra. En 138:2 de Salmos dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios entonces engrandeció su nombre y su palabra a tal punto que lo colocó sobre todas las cosas, dice. Pensá lo que quieras. Lo que pensemos, sea lo que fuera, está por debajo de Dios y su palabra. Porque Dios puso a su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Cuando decimos todas las cosas, son absolutamente todas las cosas sin excepción. Los pensamientos de Dios, lo que Él desea, lo tenemos por escrito en nuestra Biblia, en tu Biblia, en la mía. Ella contiene la palabra de Dios, para que nosotros lo conozcamos, podamos andar de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Esa voluntad revelada, escrita en esta Biblia, y disfrutar de los beneficios que trae ese andar junto a Dios. Te dije que íbamos a estar en Salmos, ahora anda al principio de Salmos, Salmos 1:1. Vamos a ver algo relacionado con esto, ¿sí? Con Dios y su palabra. En Salmos, capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de todo este libro maravilloso de Salmos, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Frenemos ahí. Este salmo, entonces, comienza con este primer versículo y esta palabra particular que es bienaventurado, ¿sí? Con esta palabra comienza todo el libro de Salmos. La palabra original, traducida acá como bienaventurado, también significa y es traducida, puede ser traducida como bendito, dichoso o feliz, ¿sí? O bendecido, bendito, bendecido, dichoso, feliz. Dios nos declara lo que el hombre bienaventurado no hace en este versículo, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así que el hombre bienaventurado no anda o no sigue el consejo de los malos. Tampoco anda o se detiene en el camino de los pecadores, dice. No estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escarnecedores es una persona que actúa con maldad, ¿sí? Que disfruta del daño de otra persona. Es decir, que el varón bienaventurado tampoco se sienta con esta clase de personas, ¿sí? No cultiva una amistad, una relación con esas personas. La persona que hace estas tres cosas, entonces, indefectiblemente podríamos determinar que no es bienaventurado, porque el varón bienaventurado es el que no hace estas cosas. Entonces, me quiero detener un segundito nada más en particular, porque el andar en caminos de pecadores o estar compartiendo o sentarse con escarnecedores, lógicamente creo que ninguna persona cree que está bien, ¿no? Pero cuando uno habla de un consejo, muchas veces uno puede decir: pero no tiene nada de malo pedirle un consejo a otra persona. Bueno, el mejor consejo saldría de la palabra de Dios,
pero uno en la realidad, uno sabe que le pide consejos a otra persona. Bueno, si esa otra persona da un consejo que está de acuerdo a la palabra de Dios, bienvenido sea y es provechoso. Pero acá dice el que no anduvo en consejos de malos, es decir, vamos a hablar de malos en el sentido de que son aquellas personas que andan en la vida sin tener en cuenta a Dios, que se levantan por la mañana dejando totalmente al margen a Dios, que son indiferentes a la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de consejos puede dar? Entonces, el versículo 1 de Salmos 1 nos muestra lo que el hombre dichoso, bendito, bienaventurado, no hace. Pero en el siguiente versículo, en el 2, vamos a ver lo que sí hace un hombre bienaventurado, ¿sí? Salmos 1:2 comienza con el si no. Significa, en contraste del primer versículo, ¿sí? El bienaventurado el varón, que lo que hace es esto, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a dividir este versículo en dos partes. Primero vamos a detenernos en la primera, que es que un varón, un hombre, una persona bienaventurada es aquel que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, vamos a detenernos en esa parte. El hombre bienaventurado entonces es aquel que en la ley de Jehová, ¿sí? En la ley de Jehová está su delicia. Lo repetimos una y otra vez porque es muy importante, porque es la clave de ser un hombre, una persona bienaventurada. La palabra delicia en los textos antiguos, estoy de vuelta hablando de los textos antiguos, pero porque siempre es muy bueno saber la raíz de la traducción de por qué aparece esta palabra en nuestra Biblia. Puede ser traducido también, mira, fíjate, la palabra delicia como amar, desear, querer, tener la voluntad, inclinarse hacia algo, agradarse con otra cosa, ¿sí? Entonces fíjate, si en la ley de Jehová está su delicia, está el amor, está el deseo, el querer, el tener la voluntad en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Te comparto otras traducciones de este mismo versículo de Salmos 1:2 que dice, en esta primera parte lo traduce así una versión, te comparto tres. La primera dice, sino que pone su amor en la ley del Señor, esa primera parte. Otra versión dice, antes bien, tiene en la ley de Yahvé su complacencia. Y otra versión, esta primera parte la traduce así, antes en la ley del Señor es su voluntad, está su voluntad. Entonces, para ser bienaventurado, en cambio de hacer todo lo que dice el versículo 1, tenemos que poner nuestro amor, nuestra complacencia, nuestra voluntad en la voluntad de Dios, que es su palabra. Ella tiene que ser nuestro deleite, ¿sí? Y vamos a compartir algunos pasajes. Vamos a ir a Salmos 112. Deja por favor una marquita ahí en Salmos 1, que vamos a volver rápido. Salmos 112 ahora vamos a leer. Vamos a leer algunos pasajes que se refiere al deleitarnos en la palabra de Dios. En esta primera parte de Salmos 1:2 que decía que un hombre, un varón bienaventurado, una persona bienaventurada, lo generalizo, en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Y algunos pasajes acerca del deleitarnos en la palabra de Dios, Salmo 112, versículo 1, dice, bienaventurado, nuevamente, el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 119, ahora, versículo 35. Fíjate que el pasaje que leímos recién de Salmo 112 dice lo mismo que Salmos 1:2. ¿Sí?
Salmo 119, versículo 35, dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Te acordás que te decía que deleite también se podía traducir como tener la voluntad? Bueno, porque en ella, en la senda de los mandamientos de Dios, tengo mi voluntad, dice el salmista. Uno elige, tiene la voluntad, es decir, que voluntariamente toma la decisión de andar en la senda de la palabra de Dios, porque en ella tengo mi voluntad, yo quiero hacerlo. Tengo el deleite de hacer eso. Salmo 119 también, pero en el versículo 92. ¿Sí? Es el salmo más largo que tenemos en la palabra de Dios. Versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, fíjate qué le pasaría. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por supuesto es esto, ¿sí? Por supuesto, porque en la palabra de Dios encontramos los mayores y los mejores consejos, como te hablaba antes, ¿sí? Para cualquier situación, principalmente en los momentos de aflicción, ¿sí? Si en los momentos de aflicción no hubiéramos tenido a la palabra de Dios como nuestra delicia, teniendo la voluntad de hacerla, bueno, en mi aflicción hubiera perecido, dice el salmista. Eso nos pasaría a nosotros también. Por un momento vamos a ir a Jeremías 15, ¿sí? Este versículo que voy a leer ahora es muy conocido para los que en algún momento hemos leído la palabra de Dios. Jeremías 15, versículo 16, ¿sí? Si no llegás, anotalo, yo te lo voy a leer ahora, que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra, mirá lo que pasó, le pasó a Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Ves? Qué deleite sentía Jeremías, ¿ves? Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ese era el deleite que tenía Jeremías. Y no quiero dejar pasar, aunque sea un registro del Nuevo Testamento, porque deleitarse en Romanos 7, mientras anda yendo, este deleite por la palabra de Dios no es exclusivo de alguna administración en particular, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre y es la misma. Entonces el deleitarnos en ella trasciende las administraciones. En Romanos 7, versículo 22, Pablo, por revelación de Dios, escribió esto. Dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? Pablo, Jeremías, Adriana, Ernesto, cualquier persona, pone tu nombre, ¿sí? Qué lindo es decir que uno se deleita en la palabra de Dios, ¿sí? Estos dos, Jeremías y Pablo, dos grandes hombres de Dios, uno siendo siervo, otro ya siendo hijo de Dios, nosotros siendo hijos de Dios también, deleitémonos en la palabra de Dios. Andá volviendo a Salmos 1, que vamos a seguir analizando el versículo 2, ¿sí? Y te quiero compartir, mientras que llegas ahí, un diccionario bíblico define la palabra delicia de la siguiente manera. Mira, dice: implica más que un mero placer o agrado por algo. No es que les guste hacer algo. Implica mucho más. Dice, es tener la voluntad, el anhelo, la adhesión gozosa y la obediencia motivada por el amor en la meditación de la palabra de Dios. Esto último me cerró todo, ¿sí? Todo lo que Dios quiere decir que hay que deleitarse en su palabra. Es la obediencia motivada por el amor en la meditación de la palabra de Dios.
Y eso es lo que vimos reflejado en estos pasajes que leímos acerca del deleitarnos de la palabra de Dios. Bueno, entonces, siguiendo con Salmos 1:2, vimos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte, porque decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia, el hombre bienaventurado, y en su ley medita de día y de noche. Entonces esta segunda parte enfatiza y da con certeza que la persona que se deleita en la palabra de Dios, que en su ley medita de día y de noche, es bienaventurada. ¿Pero qué quiere decir meditar? Meditar significa hablar, pensar, proferir o pronunciar, ¿sí? No es la idea que uno tiene de meditar, que es simplemente pensar. No queda ahí, nada más, ¿sí? Tenemos que meditar, es decir, pensar y hablar. Ese es el paso completo para meditar la palabra de Dios. Si no, queda en nosotros, ¿sí? Y no está diseñada para que la guardemos nada más. Es pensar y hablar la palabra de Dios. Dice de día y de noche, ¿sí? Bueno, uno puede decir, bueno, no tenemos que tomarlo literalmente. Esto es una figura, ¿sí? Significa en todo tiempo que podamos. Debemos permitir que la palabra de Dios, ¿sí? Que esta palabra de Dios que meditamos, dé forma y nos guíe en nuestra vida. Y si querés, anotate el pasaje de Romanos 12:2, hablando de que tenemos que hacer que la palabra de Dios, y si no, mientras tanto andá yendo, que lo voy a leer igual. Deja una marca en Salmos, por favor. La palabra de Dios, al meditarla y hablarla, tiene que moldear nuestra vida. Tenemos que dejar que nos guíe. Porque esta maravillosa palabra de Dios que tenemos disponible es lo mejor que podemos elegir, poner nuestra voluntad en ella. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis, es no nos moldeemos, no tomemos la forma de este siglo, de este mundo, ¿sí? Moldémonos a la palabra de Dios, transformemos renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No permitamos que nos amoldemos y nos hagamos a la forma del mundo, dicen Romanos entonces, sino que la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, ¿sí? Esa es la que nos tiene que dar forma a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es agradable y perfecta. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor decisión podríamos tener que poner nuestra voluntad en eso? Y entonces, al dejarnos moldear por la palabra de Dios, vamos a empezar a sentir el deleite de tener nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Querer hacer por obediencia, como decía la definición de deleite, es la obediencia motivada por el amor en la meditación de la palabra de Dios. Bueno, volvamos a Salmos, porque si yo decido que la palabra de Dios, en Salmos 40 vamos a ir ahora, ¿sí? Te dije que íbamos a estar mucho tiempo en todo alrededor de Salmos. Es un libro maravilloso para poder leerlo, ¿no? Si queremos y decidimos que la palabra de Dios sea el que moldee nuestra vida y queremos sentir el deleite por la palabra, bueno, pongamos nuestra voluntad en ella. Salmos 48 es un versículo tan edificante y tan energizante para cada uno de nosotros, que dice, el salmista dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una hermosa oración a nuestro Padre. El hacer tu voluntad,
Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, recordemos que entonces el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, medita la palabra de Dios de día y de noche, dice en el versículo 2, que terminamos de analizar, para que uno crezca y se desarrolle como hijo de Dios, tiene que meditar y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y hacerla su propia voluntad, hacerla nuestra, la voluntad de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Su voluntad, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, coincidía con la voluntad de Dios. Y para eso nosotros tenemos que trabajar día a día. Uno solo crecerá espiritualmente meditando y aferrándose a la palabra de Dios, es decir, guardando en sus pensamientos, en su corazón, esa palabra hasta que se convierta en parte de nuestra vida. Si decidimos que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad, día a día tenemos que esforzarnos para hacerlo de la mejor manera posible. Es un trabajo diario, pero que nos deleita hacerlo porque amamos a nuestro Padre y anhelamos obedecerlo por amor. Bueno, leímos entonces Salmos 1, Salmos 1:1, después el versículo 2, y vamos a terminar en el versículo 3, ¿sí? Te releo Salmos 1:1 mientras que llegás. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, en el 2, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí ya habíamos llegado. Versículo 3. Será este hombre bienaventurado, esta persona bienaventurado, mira qué dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También lo vamos a dividir en partecitas porque todo es tan bendecidor, ¿sí? Leer cada frase que Dios eligió poner en este versículo. Veamos la primera parte, que dice que es el hombre bienaventurado es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta persona bienaventurada, que lo es porque la palabra es su delicia y lo medita de día y de noche, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que recibe mucha agua. Imagínate esta escena, ¿sí? Un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol plantado al lado de un río que recibe mucha agua y va creciendo vigoroso, ¿sí? Y fíjate que dice que es plantado, es decir, que está colocado ahí. Todos los hijos de Dios, toda la gente de Dios, ¿sí? Su gente fue colocada en ese lugar, ¿sí? Privilegiado, porque está junto a corrientes de agua, crece vigoroso, fuerte, no le falta el alimento, porque el agua alimenta a un árbol, ¿sí? Y lo hace crecer fuerte. ¿Pero qué significa corrientes de agua? ¿Qué es el agua? Bueno, por un momento vamos a ir a Isaías 55, que nos va a responder esto, ¿sí? Porque dice, un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué representaría el agua? Isaías 55, versículo 10 y 11, nos va a contestar esto. Dice en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, en el 11, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Fíjate, dice, así será mi palabra, y lo compara con la lluvia y la nieve, y que riega la tierra, es agua, ¿sí? Entonces, mirá qué maravilloso, nos compara
¿sí?, al hombre bienaventurado, ¿sí?, al que se deleita en la palabra de Dios y que la medita de día y de noche, con un árbol plantado junto a corrientes de agua, alimentado por la palabra de Dios. Y sigue diciendo en la segunda parte de Salmos 1:3 que este árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? Entonces, luego de comparar al hombre bienaventurado con árboles plantados junto a las corrientes de agua, notemos que es muy importante que dice que el Hijo de Dios, representado por este árbol, da su fruto en su tiempo, ¿sí? Por eso es que tenemos que prepararnos meditando, conociendo y estudiando la palabra, y en la medida que vamos teniendo palabra en nuestro corazón, la tenemos que dar a conocer, la hablamos, ¿sí? Porque eso era meditar, hablar también la palabra, la ponemos por práctica. Tenemos la responsabilidad nosotros de difundir la palabra de Dios, y ello requiere un cuidado especial. Tenemos que ser muy diligentes en conocer esta maravillosa palabra de Dios. Ahora, aquí también se dice que el árbol plantado junto al río, su hoja no cae, ¿sí? Está siempre permanentemente en ese árbol. Las hojas representarían todo lo que nosotros hablamos con nuestros hechos. Es lo que se ve, el exterior del árbol. Ese testimonio debe estar siempre presente, forma parte de la meditación. Es pensarla, hablarla, ponerla por obra. Los árboles de Dios son como esos pinos que siempre están verdes y nunca pierden sus hojas. Bueno, así nos compara Dios a la persona que es bienaventurada. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Y acá, entonces, se ve reflejado la bendición que Dios nos da. Es bienaventurado aquella persona que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nos compara con este árbol plantado al lado de corrientes de agua, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Y por un momento te quiero hacer referencia a esta prosperidad, que es deleitarse en la ley de Jehová y meditarla de día y de noche, con el capítulo 1 de Josué, ¿sí? Josué 1, versículos 7 y 8, que hace referencia exactamente lo mismo, ¿sí? El mismo mensaje que leímos acá en Salmos capítulo 1, en Josué 1, 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ves que requiere un esfuerzo y valentía en trabajar en esto, no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Es Jehová hablándole a Josué, pero pensá que está hablándonos a nosotros también. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Exactamente lo mismo que leímos en Salmos. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, luego de todo lo que terminamos de leer recién, ¿sí?, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que la medites de día y de noche, que cuides de hacer conforme a toda la ley, que no te apartes de ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Es maravilloso saber que la bendición de Dios está diseminada por toda la palabra de Dios, ¿sí? Y no nos dice una sola vez esto. Pero ¿cuál es la clave?
es no apartarse de la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, mientras que te releo Salmos 1, del 1 al 3, que es lo que terminamos de analizar. Mientras que vas a Jeremías 17, te leo Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Seamos esforzados y valientes en no apartarnos de la palabra, deleitarnos en ella, meditarla de día y de noche y ser como un árbol plantado junto al río para dar frutos. Entonces Dios nos promete que seremos bienaventurados, dichosos y que todo lo que hagamos nos irá bien. ¿Sí? El mismo mensaje Dios lo coloca en Jeremías capítulo 17 del versículo 5 al 8. Primero lo voy a leer todo con estos 4 versículos juntos y después lo vamos a comparar con Salmos 1 del 1 al 3. Jeremías 17:5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. ¿Ves? Este registro quiero que lo veamos en paralelo con Salmos 1, del 1 al 3. Versículos 5 y 6 de Jeremías 17 es comparable exactamente con lo que dice Salmos 1:1, que decía: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es comparable con esto que comenta versículos 5 y 6. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es exactamente lo mismo que dice Salmos 1:1. Y los versículos 7 y 8 es comparable a lo que dice Salmos 1, versículos 2 y 3, que es el hombre bienaventurado que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche, y lo compara en el versículo 3 con el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Exactamente lo mismo que versículos 7 y 8 de Jeremías. Y este pasaje de Jeremías tiene una estructura muy interesante, ¿sí? Se llama, más allá de que tenga importancia o no el nombre, te lo comento, se llama correspondencia alternante. ¿Por qué? Porque son 2 versículos que se contraponen uno con el otro. El versículo 5 se contrapone con el versículo 7. Ahora te los voy a leer juntos para que veas que es justamente lo contrario. Y el versículo 6 se contrapone con el versículo 8. El versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y en el versículo 7 justo lo contrario. Dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Justamente lo contrario. Y las comparaciones están en el versículo 6 y 8. Mira, en el versículo 6, ese hombre que confía en el hombre mismo, el varón que confía en el hombre, dice que
será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En contraposición con el hombre bendito que confía en Jehová, que dice en el versículo 8, que lo compara con un árbol que está plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es llamativo esta figura que Dios nos hace resaltar en su palabra para que veamos en la contraposición entre el hombre que confía en el mismo hombre y que su corazón se aparta de Jehová, con el hombre que deposita su confianza en Jehová. Acá contrapone estas dos clases de personas, los que confían en el ser humano y su corazón se aparta, y los que confían en Dios. Quiero detenerme en esta palabra maldito el varón, ¿sí? Y no carguemos sobre Dios esto que dice la maldición, ¿sí? Dios no tiene la esencia de maldecir. Dios es amor. Dios solo puede bendecir. Pero esta palabra maldito el varón es aquella persona que por su propia voluntad se aparta de Jehová, entonces no puede recibir la bendición de Dios. Y al no recibir la bendición de Dios, ¿sí?, no es bendito. Entonces se le puso el término maldito, pero Dios está muy lejos de maldecir a la gente. El hombre decide apartar su corazón de Jehová y la consecuencia es no poder entonces recibir la bendición de Dios. A este hombre se lo compara con una retama en el desierto, tierra seca, despoblada y deshabitada. Estas son las personas justamente que hacen lo contrario a lo que leímos en Salmos 1.1, que no eran bienaventurados. Todos aquellos que confían, en contraste, en Dios, son benditos, bienaventurados y dichosos. ¿Por qué? Porque su confianza está en Jehová, porque se deleita en su palabra, porque la medita de día y de noche. Estas personas, tanto en Salmos 1 como en Jeremías 17, hace la misma comparación Dios. Lo compara con un árbol junto al río, que crecerá lleno de vigor, que no sufrirá el calor. Sus hojas siempre estarán verdes, sus hojas no caerán y no dejarán de dar frutos, dice. ¿Qué más se puede pedir? ¿Sí? ¿Qué mejor estado que este? Es una hermosa comparación que Dios hace con todo aquel que confía en Él y que se deleita por su palabra. No dejará de dar frutos. Quiero pasar ahora a leer Eclesiastés 12, versículo 13, porque yo comencé leyendo cuál es la posición que Dios puso en su nombre, de su nombre y de su palabra, por sobre todas las cosas, ¿no? Y en Eclesiastés 12, 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos debe ser el todo del hombre. Dios y su palabra, por sobre todas las cosas, como leímos al principio, ¿no? Dios desea bendecirnos, Dios desea que nos vaya bien, y por eso deja escrito en su palabra cómo recibir esa bendición. ¿Cómo? Deleitándonos en su palabra, meditándola de día y de noche. Y entonces vamos a ser bienaventurados, vamos a ser benditos, vamos a ser felices y disfrutando de todo esto. En Salmos 19 voy a leer prácticamente la mitad del versículo, la mitad del capítulo del 1 al 16, ¿sí? La mitad no, parte, muchos versículos, del 1 al 16 es un capítulo muy largo. Salmo 119, del 1 al 16, habla muy, muy hermosamente el salmista acerca de sentirse bienaventurado
y es una tremenda oración a nuestro Dios, ¿sí?, que es la fuente de toda bendición. Salmos 119, del 1 al 16, dice: bienaventurados, empieza nuevamente con esta maravillosa palabra, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enterarme. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esta es una hermosa oración del salmista que muestra la confianza depositada en Dios. ¿Por qué no hacer esta oración la nuestra, no? ¿Sí? Que muestra esa confianza depositada en Dios, el deleite por esta maravillosa palabra. Entonces, bueno, meditemos todo esto para que podamos mostrar que nuestros hechos, ¿sí?, con todo lo que podamos, con nuestro hablar, con nuestro decir, con nuestro hacer, ¿sí?, mostrar lo bienaventurados que somos por contar con Dios y con su palabra maravillosa en nuestras vidas. Bueno, por eso, Dios, te queremos dar gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra que hemos escuchado de parte tuya. Gracias porque podemos regocijarnos, podemos deleitarnos en tu palabra. Cuanto más la conocemos, más nos regocijamos y más estamos más cerca tuyo. Gracias por esta bendición, por darnos el entendimiento y la sabiduría para poder comprender tu hermosa y maravillosa palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por esto. Amén. Amén. Hermosísimo.